que en su conjunto tiene que combatir el narcotráfico. Pero esto no lo ha asumido todo el mundo ahora. No todos están convencidos que hay que terminar con este negocio, porque mucha gente que está desesperada económicamente vive de este negocio. Entonces son preguntas que uno debe hacerse con sinceridad. ¿Son obligados los niños de 12, 13 años a convertirse en verdugos o llevar anfetaminas o lo que fuera como cargo, como mulas, como vulgarmente se les dice? Lo hacen por necesidad, porque ustedes ven los sueldos que pagan los narcotraficantes, les pagan 300, 500 pesos a la semana. No son sueldos millonarios. Eso están reservados para 10, 15, 20 autoridades federales. Entonces, el problema que va de la mano es como decir, bueno, yo no puedo resolver este problema si no resuelvo el bienestar de los mexicanos. Y el bienestar de los mexicanos significa tener un salario digno. Antes, el salario digno se decía, vamos a luchar, ponemos una bandera roja o una bandera negra y vamos a pedirlo. Hoy ya no se puede pedir porque el dinero es uno solo. Y fabricarlo con una maquinita que crea inflación es altamente peligroso. Es decir, hoy los pueblos, si asumen sus responsabilidades históricas, saben que tienen que producir. Entonces, si yo sé que tengo que dar de comer a 135 millones de personas en este país, tengo que producir alimentos. No hay política. Entonces, si no hay política de cómo vamos a comer, difícil yo vaya a combatir el narcotráfico, por más que llame James Bond o el mejor de los generales que están en Afganistán. Hay un problema de necesidades reales del pueblo. La gente no se va al narcotráfico simplemente porque le gusta echarse un cigarro de mota. Lo hace por necesidad económica, porque no consigue trabajo. ¿Y por qué no hay trabajo? Porque en muchas áreas el país no es competitivo. ¿Y por qué no es competitivo? Porque hace 20 años, cuando el señor Salinas de Gortari tuvo que tomar la decisión, no la tomó. Hace 20 años este país se preparó en los 3.000 kilómetros de frontera para ser el maquilador de los Estados Unidos. Yo personalmente viajé por toda la frontera con un desarrollador, se hicieron fábricas, industrias, todo para fabricar para Estados Unidos. Cuando estaba por abrirse la puerta, los chinos ofrecieron la 10ª parte en costo para producir las materias, los productos que se iban a hacer en México. Y las fábricas están abandonadas en el norte de México. Había una situación real que en ese momento el presidente no quiso asumir, que era algo duro de tragar, pero era la verdad. Si pagamos estos sueldos, no vamos a competir con los chinos. Bueno, no se tomó la decisión porque políticamente no era la mejor. A nadie le gusta decir que vas a ganar menos, pero el centro de producción mundial ahora está en Shanghái. Entonces esta es una realidad que no podemos obviar. Si queremos estar mejor, tenemos que producir más cosas. Y ahí viene el problema. ¿Cómo hacemos para producir más y mejores cosas para tener un mejor estándar económico, donde la gente no es tonta y entre correr el riesgo por 500 pesos a la semana de que lo maten a tener un trabajo digno de 5.000 pesos, va a optar por este otro? El problema es que no está la opción. No está la opción laboral. Y no de nosotros que somos afortunados, que hemos trabajado, tenemos trabajo. Vamos a recorrer Chalco, a recorrer a 70, 80 kilómetros de la Ciudad de México a ver cómo está la situación. O qué casualidad que el estado de Morelos, donde más se nutre el narcotráfico, o Michoacán. Michoacán es el exportador número 1 de braseros. Hay 30 millones de mexicanos viviendo fuera de este país. ¿Y por qué? No, simplemente por una razón económica, porque a todos les gustaría estar cerca de la Virgen de Guadalupe y cerca de sus parientes. Entonces, si no nos respondemos a esa pregunta, que son las fundamentales, que es la que hay que hacerse, yo no voy a ganar una guerra con el ejército de la calle, al contrario, voy a generar una guerra sucia. Y lo lamento por Calderón, pero va a terminar enjuiciado en las cortes internacionales como todos los funcionarios, empezando por García Luna, General Luna. Y va a terminar en la corte internacional, porque se han violado los derechos humanos de forma sistemática. Y no se vale decir, como decían los militares argentinos, es por la patria, es por esto. No, no son violaciones. Eso en el mundo globalizado es otra cosa que prosperó muchísimo. Hoy el presidente Uribe de Colombia está encerrado dando clases en la Universidad de Estados Unidos y no sale del condado. Porque el día que salga, o le meten un plomazo a un narcotraficante o lo citan a un consejo en Colombia por desapariciones forzadas. El señor Cedillo no puede volver acá por la matanza de las 60 personas en el sur de México. No puede regresar a México, aunque tenga el pasaporte al día. Entonces, este hecho tiene que hacer reflexionar a los gobernantes. Yo no puedo por la fuerza lograr tapar este agujero enorme que significa que tengo en mente 40 millones de gente indigente, 40 millones es un número pero potentísimo, y tengo por otro lado gente que está preparada para trabajar pero no tiene puesto de trabajo.
Y entonces es pan comido para el narcotráfico, para la prostitución. De ahí no van a salir premios Nobel. De ahí no va a salir la juventud del futuro. Va a salir el problema del futuro. Entonces yo creo que hoy más que nunca, en lugar de que todas las campañas políticas del partido que sea que escucho, por hecho de inconformidad de la gente, voy a repartir computadora, voy a regalar pregunto, perdón, ¿y de dónde van a salir todas esas cosas gratis? Del árbol de Navidad. Pero la pregunta que me hago primera es ¿cómo vamos a comer los próximos 10 años? En un país que acaba de morir casi el 50% del ganado por la sequía, donde el cultivo intensivo no se puede dar, no solamente por razones climáticas, por el sistema de tenencia de la tierra. Lleva 70 años en el Instituto de Reforma Agraria, que ha hecho nada, repartir sueldos nada más, ecologías. Entonces yo creo que nos estamos acercando a lo de la verdad. A eso de la verdad se va a llegar a la situación límite como llegó a Argentina, que cuando hubo la oportunidad de votar, la gente intentó un cambio, lo logró, y a partir de ese cambio pacífico se rejuveneció el sistema judicial. Acá acabamos de ver una película hace un año de cómo está el sistema judicial. Entonces eso es renovación, y la renovación únicamente la pueden hacer los jóvenes. Nosotros estamos viejos para hacer el cambio, no nos dan las hormonas, tenemos la testosterona baja, hay que tener 20 años. ¿Por qué? Porque a los 20 años se tiene el deseo de cambio y se tiene la honestidad que uno va perdiendo durante la vida. Pero el joven que tiene 15, 18 años, le dan chance de niño, ¿dónde va a terminar? Con el Chapo Guzmán, es un empleador. Había dos preguntas más del público, ya no sé si están aquí los... A ver. ¿Cómo ven el apoyo y la difusión del fútbol y el deporte en general en las universidades? Asimismo, ¿qué oportunidades tenemos los jóvenes de ingresar a las filas del fútbol profesional con todo esto de la política y sin palancas, vaya, ¿no? Y bueno, ¿cómo ven ustedes el fútbol femenino? Realmente no hay una gran difusión en eso y tampoco hay clubes ni nada. Y bueno, para finalizar, ¿qué pasa con el fútbol y la política? ¿Es más política ya que fútbol? Y le agradezco al señor por haberme quitado la palabra y por su falta de respeto. Perdón, no me di cuenta que le había quitado la palabra a una persona, por lo tanto no asumo ese reclamo. Y te pido una disculpa si así fue. Gracias. Bueno, al revés, ¿no? O sea, vamos a empezar de atrás para adelante. El fútbol femenino es una consecuencia de lo que hablábamos en un principio, ¿no? Es una consecuencia de la necesidad también de hacer deporte, totalmente válido, totalmente legítimo, pero tiene que estar apoyado por instituciones oficiales. Entonces, volvemos a lo que estamos hablando. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. El fútbol es tan noble que nos permitió hablar de todo, nos permitió hablar de política, de derechos humanos, de sociología, nos permitió hablar hasta de narcotráfico. Recordar lo que pasó en Torreón, ¿no? Hace un mes y medio, cuando Santos de Torreón y Morelia tuvieron que interrumpir el partido por una balacera en las inmediaciones del estadio. Entonces todo eso depende de instituciones oficiales. Es lo mismo que el fútbol en las universidades, es parte de la educación. Cuando yo era joven había una materia obligatoria en nuestras respectivas escuelas secundarias en la Argentina que era educación física, ¿verdad? Sí. Educación física era una materia como cualquier otra y nosotros decidíamos con el maestro qué deporte preferíamos. Hacíamos hockey, hacíamos rugby, hacíamos natación, hacíamos fútbol. Obviamente, si se entiende la desmesura con la que se vive el fútbol en la Argentina, el 98% nos inclinábamos por el fútbol, ¿no? Entonces, estaba apoyado por instituciones oficiales. Yo desconozco si en México las universidades estén involucradas directamente en ese aspecto. Mi tiempo en la ENA, que tuvo que ver mucho con mi tiempo en la UNAM, hacíamos nuestros partidos de fútbol o organizábamos campeonatos de manera amateur. Obviamente el deporte es una actividad recreativa que es imprescindible y por lo tanto tiene que ser obligatoria. Esa es mi opinión. Con respecto a lo que hablas de fútbol y política, bueno, todo esto que hemos hablado acá, o lo que me preguntaba el compañero con respecto a la Argentina, todo está involucrado con... El fútbol es un reflejo de la sociedad.
Y por lo tanto, si es un reflejo de la sociedad, tiene que ver con la política. Razón por la cual, cuando publicamos Fútbol, Política y otras pasiones, donde tuvimos el gusto de entrevistar a técnicos, formadores de opinión, formadores de jugadores, sobre todo de aquí de México y también a nivel internacional, hablábamos del tema político, ¿no? Y el tema político está en el fútbol a diario. Cuando un jugador se lesiona y tiene que terminar su carrera y no hay un sindicato que apoye a ese jugador, de alguna manera eso es un reflejo también social. La falta de sindicalismo en el fútbol es impresionante, porque lo que es impresionante es el individualismo del futbolista. Acá exjugadores de fútbol, como el vasco Javier Aguirre, ex técnico de la selección nacional, intentó de alguna manera formar un sindicato, como también lo intentó un amigo mío que se llama Carlos Albert, hoy periodista de ESPN. Fracasaron rotundamente, no han podido lograr lo que se necesita, que es el andamiaje de una sociedad, es la solidaridad. Y por lo tanto creo que de alguna manera volvemos al tema político, o a lo que decía Ricardo hace un rato. Para un chavo que no tiene preparación, que no tiene estudios, es más fácil agarrar ser un sicario o adherirse al narcotráfico que tener una preparación no inmediatista, sino social, educativa y cultural, que le permita trabajar como cualquier hijo de Dios o como cualquier ciudadano. Es una falacia decir que México va hacia el narcotráfico. México es un país de gente joven y gente adulta con buenas intenciones. La inmensa mayoría de los mexicanos, como también de los argentinos, somos gente buena, somos gente honrada, gente de trabajo. El problema es que cuando volvemos al tema político y al tema democrático, ¿sí?, una minoría a veces hace con nosotros lo que se le pega la gana. Entonces, cuando preguntamos quién decidió la salida del ejército a la calle, ¿la decidió el pueblo mexicano? ¿Hubo una consulta? ¿Estuvieron los medios? No, no fue así. Entonces esas preguntas tienen que ver después con el fútbol. El día sábado se jugó el partido Chivas Cruz Azul. La ciudad de Guadalajara no estaba en condiciones de respetar la afluencia masiva al estadio OmniLife por los sucesos del viernes pasado. Entonces, tarde o temprano todo esto nos está tocando indirecta y directamente. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta a nuestros expositores? Buenas tardes. Precisamente cuando vi el letrero que iban a hablar de fútbol, yo precisamente vengo a hablar sobre el fútbol. Me ha llamado mucho la atención el reflejo que tiene precisamente el fútbol argentino en el mundo. No sé si sea por la, pues, digamos, migración masiva de alemanes, de italianos, de la misma gente de Argentina que formó futbolistas de muy buena calidad. La primera enciclopedia que yo tuve de chico precisamente hablaba sobre River Plate. Ahora mi pregunta es la siguiente. Por internet vi el descenso de River Plate. Fue un evento que duró cerca de 5 o 6 horas. Me asombró muchísimo el comportamiento de la gente, que la verdad que toman como una religión precisamente, o casi una religión, este deporte. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver lo que sucedió a través de internet o por algún sistema de satélite. ¿Qué impresiones causó? Porque la verdad que a mí me asombró muchísimo. Estuvo usted hablando precisamente del Estado, de corporativos. El negocio, desde luego, es un negocio precisamente de mucho dinero que el Estado posiblemente también contempla ciertos eventos que va a haber desastres o va a haber manifestaciones de la gente. Me imagino que es un riesgo medido del propio Estado y que lo permite, puesto que no hubo violencia contra los violentadores. O sea, aparentemente las autoridades, digamos, en calma tuvieron todo. No hubo agresiones contra las personas que rompían cristales, hacían destrozo y medio. Les digo, me llama mucho la atención porque también una población que tiene casi la tercera parte de la que tenemos nosotros, tiene tan buenos futbolistas. ¿A qué se debe? Porque la verdad que hay que reconocerlo. El fútbol argentino ha dejado huella.
Yo soy uno de los admiradores precisamente del fútbol argentino. Desgraciadamente River Plate se fue, que son los mismos colores que tienen de calza. Bueno, le agradezco la pregunta porque por fin vamos a hablar de fútbol, ¿no? O sea, entonces, nosotros tenemos un blog donde escribí mucho sobre River. River es un grande, yo no soy hincha de River, ¿no? Pero bueno, pero es un grande de América, evidentemente es el estadio más grande que tiene la Argentina, que es el Monumental de Núñez, y obviamente ha dado grandes figuras al fútbol nacional e internacional, como Alfredo Di Stéfano, por citar solamente alguno entre otros, ¿no? Y el tema de River, volvemos al tema político. Hoy el expresidente de River, José María Aguilar, uno de los artífices del desastre de River, no puede caminar tranquilo en las calles. Hace poco fue sorprendido en las playas brasileras, descansando con su familia, y unas mujeres, unas hinchas de River argentinas, lo fueron a perseguir y le dijeron: ¿dónde está el dinero que te robaste de River? Que por tu culpa nos fuimos a la B, a la segunda división. El señor se fue a su hotel, pensó que al día siguiente iba a poder salir. No, ya había todo 40, 50 hinchas de River en Brasil, porque tiene que andar con guaruras en la Argentina, porque no ha dado cuentas de lo que ha hecho con la venta de impresionantes jugadores de fútbol. Saviola, Aymar, Alessandro, Crespo, Solari, algunos de los que me acuerdo ahorita, que fueron transferidos en cifras millonarias. ¿A dónde está ese dinero? Daniel Passarella, ex capitán de la selección y hoy presidente de River, prometió hacer una auditoría. Todavía no se hizo esa auditoría. Entonces, de alguna manera, los desastres de la expresidencia, los desastres administrativos, los robos que se han hecho, son productos que tarde o temprano recaen en lo deportivo. Si nosotros tenemos dirigentes mediocres, deshonestos y corruptos, difícilmente tengamos un buen representativo a nivel mundial. Entonces, el fútbol argentino, por eso yo digo que en mi país se vive con total desmesura. Hoy ir a ver un partido de fútbol en México es como ir al Teatro Colón allá realmente, porque realmente se vive, a pesar que ya están apareciendo hechos de violencia, se vive civilizadamente en relación a la Argentina. ¿Pero por qué? Esto tenía que ver con lo que en un principio aludía: el sentimiento, la identidad, la pasión, la falta de pertenencia. ¿Quién nos representaba? ¿A quién pertenecíamos antes? Pertenecíamos a un partido político, pertenecíamos a un barrio, teníamos amigos, teníamos referentes. Hoy no tenemos nada. Los procesos industrializadores acabaron con todos esos referentes. Esa globalización, ese corporativismo al que se refería Sandler, de alguna manera terminaron con algo que es una religión en la Argentina. Porque de alguna manera me pueden criticar que por qué tomo el fútbol como en cuenta, pero el fútbol es lo más lindo, es lo más apreciado y es lo más hermoso que le puede pasar a un chico. Porque en el fútbol se aprende a convivir en equipo, en el fútbol se aprende la solidaridad. Todo eso ha sido desterrado por el globalismo, por la globalización y por el capitalismo salvaje. Entonces, hoy lo que tenemos es la resultante de esos procesos neoliberales a ultranza que de alguna manera han descapitalizado a nuestros clubes. El fútbol argentino es el principal exportador en el mundo, más que Brasil, de jugadores. Porque el argentino se adapta a Grecia, a Turquía, a Italia, a España, ni hablemos, y a México, con suma facilidad. El brasilero le cuesta más la saudade, la nostalgia brasilera, el síndrome de lo que aquí en México se conoce como el jamaicón Villegas. También invade a los mexicanos con la tortilla, el chile, que no encuentran en España o no encuentran en Grecia. Entonces, de alguna manera, Argentina ha sido en ese aspecto un país que para mí, futbolísticamente hablando, le permite estar entre los 5 mejores del mundo, ¿no? O por lo menos es un referente válido, sobre todo por la exportación de jugadores. Pero también tenemos el caso de River, que es un desastre consecuencia de la mala administración. Entonces, volvemos a los procesos políticos y volvemos al fútbol como reflejo de esos procesos políticos y como reflejo de la sociedad. En lo personal, yo creo que hoy en la Argentina
en relación a las etapas futbolísticas anteriores, se ha ganado en cuanto a concepto, en cuanto a educación, en cuanto a formación. Hemos tenido extraordinarios técnicos, el señor Peckerman, que hoy dirige a la selección de Colombia, el mismo César Luis Menotti, que le dio una identidad a la selección mexicana cuando estuvo acá en el año 91-92, el mismo Marcelo Bielsa, que dirige el equipo más nacionalista del mundo, que es el Athletic de Bilbao. El Atlético de Bilbao, a diferencia de Chivas de Guadalajara, que convoca jugadores pura y exclusivamente mexicanos, no convoca jugadores españoles, convoca jugadores vascos. Y con esa restricción, porque el Real Madrid no se sabe quién es español, hay 3 españoles y el resto son todos extranjeros. Pero con esa restricción, hoy Bielsa está llevando al Atlético de Bilbao a semifinales de UEFA y a finales de la Copa del Rey. Entonces también tiene que ver con las personas a las que se contrata. Tiene que ver con el tipo de forma, el tipo de personaje que estamos contratando, ¿no? Entonces, claro, en el fútbol mexicano aparecen intermediarios que no los conoce nadie.